Bien, vamos entonces a continuar, a ver si esta vez logramos terminar, chicos. Parece que es el internet que está teniendo mucha interferencia. Bien, entonces en el ejercicio anterior analizábamos cuando X tendía a 16, que es donde se indeterminaba, y entonces obtuvimos como resultado un cuarto. Ahora estamos trabajando con cuando X tiende a infinito. Recordemos que cuando X tiende a infinito es para determinar las asíntotas horizontales. Entonces, para hacer esto, recordemos que dividíamos tanto el numerador como el denominador entre la X de mayor exponente. Entonces, podemos observar que aquí tenemos X a la 1 y aquí, si lo expresamos como exponente, sería X a la 1 medio. Entonces, vamos a dividir por X. Al dividir por X, toda la expresión que tenemos en el numerador, pues nos va a resultar raíz cuadrada de X entre X al cuadrado, porque recordemos que nosotros podemos expresar X la podemos expresar como, esto lo podemos expresar como la raíz cuadrada de X al cuadrado, es igual a X. Entonces, por esa razón, puedo introducir bajo del radical X al cuadrado. Y entonces, luego si seguimos dividiendo entre X, 4 entre X, luego en el denominador X entre X menos 16 entre X. Bien, entonces al simplificar lo que tenemos bajo radical, nos va a quedar raíz cuadrada de 1 entre X. Todo esto está bajo radical. Menos, ¿qué cosa? 4 sobre X. En el denominador se simplifica entre X es la unidad, menos 16 entre X. Y entonces, si aplicamos límite cuando X tiende a infinito, habíamos visto que cuando X tiende a infinito, toda la expresión 1 entre X, pues va a tender a 0. Todo esto tiende a 0. 4 entre X, cuando X tiende a infinito, también tiende a 0. El límite de una constante es la misma constante. Y 16 entre X, cuando X tiende a infinito, pues también tiende a 0. De manera que en el numerador tenemos 0 y en el denominador tenemos 1. Y entonces 0 entre 1 es igual a 0. Entonces ahí podemos decir ya que la recta Y igual a 0 se está comportando como una asíntota horizontal de la gráfica. Pero recordemos de que la recta Y igual a 0 es precisamente el eje X, que es el que se comporta como asíntota horizontal de la gráfica. Esta es nuestra gráfica, la que está punteada en verde. Podemos ver de que cuando nos aproximábamos a 16 es indefinido en 16, pero alrededor de 16 pues nos da que el valor del límite es 0.13. Bien, entonces de esta manera pues ahí hemos analizado el límite de la función cuando X tiende a 16, que es donde se indetermina, y hemos analizado mediante también hemos analizado el límite cuando X tiende a infinito para verificar que el eje X se comportaba como una asíntota horizontal. Bien, entonces ahí tenemos ese tipo de ejercicios cuando aparecen radicales en el numerador o en el denominador o toda la expresión es un radical. Vamos a hacer otro ejercicio. Por acá tenía otro. Entonces, por ejemplo, miremos este ejercicio. Ahora ahora este ejercicio está dado. Este ejercicio nos establece, este es nuestro ejercicio, esta es nuestra función, X menos 25 entre la raíz de X menos 5. Pueden observar que ahora el radical aparece en el
denominador. Miren, está en el denominador. Entonces, el primer paso que hacemos, como les decía en las estrategias, es sustituir el valor de 25. Entonces, al sustituir el valor de 25, quedará 25 menos 25, que es 0. Raíz de 25, que es 5, menos 5, pues también es 0. Entonces, por esa razón tenemos que es indeterminado. Bien, una vez que hacemos ese procedimiento y nos damos cuenta que es indeterminado, entonces pasamos ahora a hacer el proceso de buscar cómo eliminar el radical del denominador. Ese es el proceso de racionalización. Entonces nos fijamos la estructura que tenemos en el denominador. Podemos observar que en el denominador tenemos raíz de x menos 5, ¿verdad? Entonces buscamos o recordamos cuál es el conjugado de la raíz de x menos 5. Pueden ver que la estructura es la misma, raíz de x, 5, raíz de x, 5, pero en el lugar de menos tenemos más. Y tanto el numerador como el denominador lo multiplicamos por esta expresión. Entonces pueden ver que al hacer los productos en el numerador queda indicado x menos 25, x menos 25, raíz de x más 5, raíz de x más 5. Está indicado el producto, pero en el denominador se efectúa el producto, ¿verdad? Entonces, al efectuar ese producto, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos ver que para efectuar ese producto vamos a tener lo siguiente. Voy a usar otra. Esta que tenemos acá la voy a borrar para que trabajemos esa parte. Entonces, me decía que la expresión era x menos 25, ¿verdad? Es x menos 25, dice, entre la raíz de x menos 5. Voy a hacer el proceso de racionalización. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por el conjugado, que es raíz de x más 5, y el denominador también, raíz de x más 5. Entonces les decía que lo dejamos indicado x menos 25 que multiplica a la raíz de x más 5, ¿verdad? Todo esto entre paréntesis lo dejamos indicado. Y aquí abajo tenemos el producto, el cuadrado del minuendo. El minuendo es raíz de x al cuadrado, entonces se cancela el exponente con el índice y nos queda x solamente, entonces ponemos x. El cuadrado del sustraendo, el sustraendo es 5. 5 al cuadrado, pues es igual a 25. Y es el producto de la suma por la diferencia, es el cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Entonces pueden observar de que la expresión es x menos 25. Y entonces podemos cancelar x menos 25 con x menos 25 del denominador y ya la expresión racionalizada pues va a quedar raíz de x más 5. Bien, y entonces a esta expresión es ahora a la que le vamos a aplicar el valor del límite, a la raíz de x más 5. Entonces podemos ver de que vamos a aplicarle el límite a esta expresión. Por aquí lo tenemos. Y vamos a ver a qué va a ser equivalente pues todo esto, ¿verdad? No quería. Ok. Aquí voy a limpiar esta parte porque quiero ocupar eso otro. Bien, entonces esto es igual a, ya una vez que hemos hecho la racionalización, límite cuando x tiende a 25 y nos había quedado raíz de x y acá más 5. Pero por las propiedades esto es límite cuando x tiende a 25 de la raíz de x más límite cuando x tiende a 25 de 5, ¿verdad? Y esto también lo puedo expresar como la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 25 de x más el límite cuando x tiende a 25 de 5
Y entonces el límite cuando x tiende 25 de x es igual a 25. Por lo tanto, le va a quedar raíz de 25 más 5. Pero sabemos que la raíz de 25 pues es 5 más 5 le va a dar igual a 10. Y entonces hemos encontrado el límite. Esto nos está indicando en la gráfica que cuando x se aproxima a 25, los valores, las imágenes se van a estar aproximando a 10, pero no van a tomar el valor de 10 porque x no puede tomar el valor de 25. Bien. Entonces pueden ver que eso es lo que nos resulta por acá. Vamos entonces a ver la parte gráfica. Para ver la parte gráfica, vamos a trabajar con el GeoGebra, ¿verdad? Vamos a hacerlo acá, vamos a borrar esto y vamos a poner nuestra nueva función. Nuestra nueva función es f de x. Pongamos entonces f, aquí tenemos de x. Vamos a ver, va a ser igual a, en el numerador, que vamos a tener en el numerador x menos 25. Entonces, x menos 25. Y luego vamos al denominador. En el denominador, vamos a poner acá un paréntesis, tenemos raíz de x, y luego a raíz de x le vamos a restar, dice, el valor de 5 menos el valor de 5. Y entonces ahí tenemos nuestra gráfica. Miren, podemos observar que nace de 0,5, ¿verdad? Porque cuando x vale 0, entonces queda menos 25 entre menos 5. Y menos 25 entre menos 5, pues va a ser igual a 5. O si no, ustedes pues lo pueden calcular acá y decimos nosotros cuánto es f de 0. Bien. Entonces, ahí podemos observar que f de 0 es igual a 5. Ahora, nuestro análisis era en torno al valor de 25, ¿verdad? Entonces, para 25, pues la función debe de estar indefinida porque no puede tomar el valor de 25. Vamos a ver qué nos hace, cuánto es f de 25. Entonces ponemos f por acá y le decimos que queremos el valor de f de 25. Entonces pueden ver que f de 25 muestra ese interrogante que quiere decir que para el valor de 25 pues no está definida. Eso indica que cuando x tome el valor de 25 en la gráfica debe de haber un salto. A ver, miremos si por aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Sería como por acá 25. Miren, vamos a ver. Y entonces luego iríamos por acá y por ahí. Miren, ahí sí lo pude hacer, f de 25, no, ahí es el que había escrito. Yo quería posicionarme sobre la gráfica, no estuve en 25, estoy en 24,51, pero pueden ver que me estoy aproximando a 10, 9,95. Si me hago un poquitito más adelante, siempre me está marcando ahí ese punto. Voy a ver que me grafique el punto, ¿verdad? Me voy a hacer un poquito más adelante. Punto. Vamos a ver por acá. Entonces pueden ver de que ya me pasé de 25, estoy en 27,62, pero pueden ver que estoy en 10,26. Si logro ubicar otro punto entre estos A y B, por ejemplo, ¿qué pasa si me ubico aquí? No me lo marca. Quiero ver un punto por acá. Siempre me está dando. Ahí vamos a ver. Hay un punto C, pueden ver que estoy 26,09, más cerca de
25 y pueden ver en las imágenes, aquí es 10.26 y aquí tenemos 10.11. Vamos a ampliarlo y aquí ya no me permite esto. Entonces miremos qué pasa, tal vez podemos lograr encontrarnos, posesionarnos en 25 para que hagamos el análisis. Un punto más cercano. $26 siempre está por acá, 26, 24 y 26, quiero ver si por aquí, pueden ver 25.38, está pasado de 25 y podemos observar que el valor es 10.04. Si quiero aún más, pero más cerca de 25, lo ideal fuera que lograra ponerme sobre x igual a 25 para que ahí me saliese que es el valor indeterminado, que es lo que me había dado ya anteriormente, ¿verdad? Ya me había dicho que era indeterminado. Bien, entonces lo que quería es que con esto vieran que a medida que me aproximo a 25, ya sea por la derecha o por la izquierda, pues entonces las imágenes se están aproximando a 10, pero sin llegar a ser 10, porque para 25 pues no está definido. Estoy muy cerca de 25 como yo quiero, pero no lo puedo tomar. Entonces las imágenes van a estar muy cerca de 10, pero no van a llegar a ser el valor de 10. E igual podemos encontrar aquí, poner cuánto es el límite de la función, cuánto es el límite de la función en el valor. Podemos verlo por la derecha y por la izquierda, pero como por la derecha y por la izquierda van atendiendo a 10, podemos hacerlo de una sola vez en el valor. Entonces aquí ponemos nuestra función f de x y el valor numérico en el que estamos trabajando, pues sabemos que es el valor de 25, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos 25, le pedimos que nos calcule este límite y entonces podemos observar que el límite es 10. Bien, entonces de esta manera, pues hemos presentado o les he presentado acá dos ejemplos para determinar este tipo de límite cuando aparece ya sea en el numerador o en el denominador una función irracional, es decir, una función que tenga raíces cuadradas o que tenga raíces, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues, trabajamos para determinar cuáles son, el valor de ese límite o a qué valor tiende cuando me estoy aproximando al valor, en ese caso era con x igual a 5, a 25. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Voy a buscarle. En estos ejemplos que tenemos aquí, sí, ya no me están pidiendo determinar las asíntotas verticales ni en un valor determinado, porque pueden ver que aquí para x al cuadrado, pues está definida para todos los números reales, porque la x está al cuadrado. Si le dan -2, va a ser 4, y entonces 4 más 4 es 8. Para cualquier valor negativo que le den a x, siempre va a estar definida la función, no va a haber indeterminación. Entonces, lo que tiene esta función son asíntotas horizontales. Y entonces para analizar las asíntotas horizontales, recordemos que dividimos entre la x de mayor exponente. Aquí tienen x, que sería el grado de x sería la unidad. Aquí tenemos raíz de x cuadrado más 4, ¿verdad? Pero cuando x tiende a infinito, entonces x cuadrado más 4, pues también va a tender a infinito. Si nosotros trabajamos simplemente con la raíz de x cuadrado, le quitamos este valor finito, entonces cuando x tiende a infinito, la raíz de x al cuadrado pues también sigue tendiendo a infinito. Entonces acá en lugar de trabajar con x cuadrado más 4, se trabaja solamente con la raíz de x al cuadrado. Pero sabemos que la raíz de x al cuadrado me define también lo que es
el valor absoluto de la expresión. Entonces, o bien valor absoluto lo puedo definir como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Por lo tanto, si x es mayor o igual que 0, pues el valor absoluto va a ser igual a x. Pero si x es menor que 0, el valor absoluto va a ser menos x. Bien, entonces de esta manera pues vamos a trabajar dividiendo tanto el numerador como el denominador entre la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces aquí se les hace el proceso, miren, 5x entre la raíz de x al cuadrado. Raíz de x al cuadrado es igual a x, ¿verdad? El denominador, raíz de x al cuadrado más 4 entre la raíz de x. Esto se hace con el objetivo de poder introducir la raíz bajo este radical. Perdón, de poder introducir la x bajo este radical. Entonces, por aquí podemos ver de que tendríamos 5x entre valor absoluto de x y aquí lo dejamos como la raíz de x al cuadrado más 4 entre la raíz de x al cuadrado. Ya tienen radicales con el mismo índice, lo podemos expresar como un solo radical y hacemos x al cuadrado entre x al cuadrado, pues la unidad es la unidad, más 4 entre x al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos la expresión, mediante el proceso de dividir entre la x de mayor exponente. Ahora hay que analizar qué pasa si x tiende a infinito, qué pasa si x tiende a menos infinito. Bien, entonces pueden ver en este valor absoluto, si x tiende a infinito, los valores absolutos pues van a ser siempre positivos, que es lo que tenemos acá en la página siguiente. Déjenme ver. Aquí está, mire, si x tiende a infinito, entonces x va a tener valor de 10, valor absoluto de 10, valor absoluto de 100, valor absoluto de 1000. Entonces eso es un número positivo, 10, 100 y 1000. Por esa razón les queda 5x sobre x. Cancelamos la x y el límite de una constante pues es la misma constante que es 5. En cambio acá nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 más 4 sobre x cuadrado bajo radical, ¿verdad? Pero este es equivalente a la raíz cuadrada y introducimos límite cuando x tiende a infinito de la expresión 1 más 4 sobre x al cuadrado. Pero cuando x tiende a infinito, el límite de una constante es la misma constante que es 1. Y cuando x tiende a infinito, pues 4 sobre x al cuadrado, todo esto tiende a 0. Entonces, este valor que tenemos aquí, pues va a tender a ser 0. Y entonces, por esa razón, nos va a quedar 1 más 0. Pero 1 más 0 es 1 y la raíz de 1, pues es 1. Entonces, cuando x tiende a infinito, el límite va a ser 5. Eso me está diciendo que la recta y igual a 5 se está comportando como una asíntota horizontal. Miremos qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, en el denominador no hay problema porque la x está al cuadrado, ¿verdad? Y entonces todo esto siempre va a tender a la unidad. Pero en el numerador podemos ver de que estamos trabajando con el valor absoluto de x. Y entonces, cuando x tiende a infinito, significa que está tomando valores menores que 0. Y el valor absoluto de un número menor que 0, pues es el opuesto del número. Por esa razón acá ponemos menos x. Entonces, esto le va a quedar, cancelamos la x y nos quedaría 5 entre menos 1, pero 5 entre menos 1 es menos 5. Por lo tanto, va a ser menos 5 entre 5 y esto es igual a menos 5. Entonces, pueden ver que cuando la función tiende a infinito, pues la gráfica va a tender a 5, ¿verdad? Podemos decir que esta gráfica vendría así. Y cuando tiende a menos infinito, pues la idea es que la gráfica tiende hacia menos infinito por acá. Miremos nuestra función, recordemos que nuestra función era, estamos acá, ¿verdad?
Esta era nuestra función 5 entre x al cuadrado más 4. Podemos ver que esta función pasa por el origen. Cuando x vale 0, tendríamos 5 por 0, 0 y 0 más 4. Entonces, eso le va a dar 0. Por lo tanto, esa gráfica debe de pasar por el origen, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos acá. Entonces, y una vez que pasa por el origen, pues entonces acá esta se comporta como asíntota horizontal. Bien, ahí no me salió tan bien, ¿verdad? Vamos a hacerlo a través del, utilizando el GeoGebra para que analicemos esta parte de la gráfica. Entonces, aquí en conclusión tenemos que hemos encontrado dos asíntotas, la recta y igual a 5 y la recta y igual a menos 5. Miremos entonces para que podamos hacer la representación gráfica. Tenemos que nuestra función es 5x en el numerador y raíz de x al cuadrado más 4. 5x en el numerador y raíz de x al cuadrado más 4. 5x raíz de x al cuadrado más 4. Vamos a utilizar entonces el GeoGebra. Bien, vamos a poner por acá nuestra función. Vamos a borrar esta. Y entonces ponemos nuestra función. Nuestra función ahora f de x, pues está definida de esta manera, ¿verdad? Igual a, permítanme mover esto para acá. Y entonces dice que el numerador es 5x, vamos a ponerlo entre paréntesis acá, 5x, y después le vamos a dar entre, en el denominador lo ponemos entre paréntesis también, y el denominador es raíz de x al cuadrado más 4. Entonces aquí ponemos raíz, aquí vamos a poner x al cuadrado, le damos para acá, a ver si no me saca, más, ahí me sacó de la raíz, entonces todo el valor tiene que estar bajo la raíz, más, ahí sí, 4. Ahí entonces tenemos nuestra gráfica. Miren, por aquí la tenemos. Y entonces podemos ver de que las asíntotas ocurrían en más 5 y menos 5. Entonces vamos a decirle por acá que nos tire las asíntotas de la gráfica, que fueron los límites que encontramos, ¿verdad? Entonces, la asíntota tenemos aquí y tenemos nuestra función. Nuestra función es f de x. Bien, y entonces por acá le vamos a dar, pueden observar que ahí están las asíntotas, y igual a 5 y y igual a menos 5, que fueron los límites al infinito que determinamos por acá. Bien, límites, a ver, ¿dónde fue? Estábamos trabajando acá, perdón. Que determinamos por acá en estas expresiones. Límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a 5. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a menos 5. Y entonces ahí tienen la representación gráfica mostrando las asíntotas horizontales en y igual a 5 y y igual a menos 5. Pueden observar que no tiene asíntotas verticales, es continua toda la curva. Podemos ver de que su dominio son los números reales, pero su rango está entre menos 5 y 5, porque esta gráfica pues no puede pasar arriba de 5 y no puede tampoco bajar después de menos 5. Entonces ahí pues ya podemos ver que mediante los límites podemos hacer el análisis también de las asíntotas verticales, de las asíntotas horizontales para la gráfica de una función. Ya ahorita que miremos las derivadas, pues eso nos ayuda a determinar dónde ocurren los máximos, dónde ocurren los mínimos y hacemos la gráfica más, más completa. Bien,
Entonces aquí tenían la gráfica, aquí bien, este es para otra. Miren ahora la característica de esta función. Dice límite cuando x tiende a infinito y todo está bajo radical. Miren, entonces acá simplemente lo que hacemos es aplicar las propiedades de los límites. El límite de una raíz, siempre que lo que está bajo radical exista, me permite sacar la raíz cuadrada e introducir límite cuando x tiende a infinito. Entonces, nuestra expresión aquí es 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 4x menos 6 entre 6x al cubo más 2x. Pueden ver que cuando x tiende a infinito, el proceso que nosotros hacemos es fijarnos cuál es el exponente del numerador, cuál es el exponente del denominador. En este caso son iguales. Y entonces dividimos entre la x de mayor exponente y entonces podemos observar de que solo nos va a quedar 2x al cubo entre x al cubo y 6x al cubo entre x al cubo, que es lo mismo que tengamos 2 sextos. Y entonces, porque todo lo demás tiende a cero, porque van a tener 5x al cuadrado entre qué valor, entre x al cubo, y entonces les va a quedar 5 sobre x al cuadrado, y cuando x tiende a infinito, pues todo eso va a tender a cero. Por esta razón es que les va a quedar ese valor. Vamos a, para que ustedes lo miren por acá, voy a buscar voy a escribir la función. Entonces tenemos límite, dice, cuando x tiende a infinito y la expresión me dice que es cuánto, 2x al cubo en el numerador menos 5x al cuadrado más 4x menos 6. Y todo esto en el denominador, 6x al cubo más 2x. Bien, entonces tenemos de que, esa es la expresión. Entonces, si divido tanto el numerador como el denominador entre x al cubo, pues pueden observar que va a quedar 2x al cubo entre x al cubo. Pues esto va a ser igual a 2, ¿verdad? Después tendrían 5x al cuadrado entre x al cubo, pero esto va a ser 5 sobre x. Entonces, cuando ustedes aplican límite, cuando x tiende a infinito de 5 sobre x, todo este límite es igual a 0. Eso es entonces lo que está ocurriendo. Si yo hago 4x entre x al cubo, me va a quedar 4 sobre x al cuadrado. Y entonces todo este límite, cuando x tiende a infinito, todo eso tiende a cero. Por esa razón, solo quedan los coeficientes de las x de mayores exponentes, como es el 2 y como es el 6. Entonces pueden observar que el límite me dice que va a ser igual a la raíz de 2 sextos, pero la raíz de 2 sextos pues es equivalente a la raíz de 1/3, y esto es equivalente a que tengamos 1 sobre raíz de 3, o es lo mismo que tengamos raíz de 3 sobre 3. Entonces, cuando x tiende a infinito, pues esta expresión tiende a 1 sobre raíz de 3. Pueden ver que de manera similar, si x tiende a menos infinito, lo mismo, al dividir entre la x de mayor exponente, me va a quedar 1 sobre raíz de 3. Y entonces la gráfica de esta expresión es esto que se nos presenta por acá. Podemos también verlo en el GeoGebra, a ver si presenta asíntotas verticales, pero pueden ver de que si x vale 0, miremos en el denominador, pues esto sería 0, ¿verdad? Y aquí tendríamos menos 6 entre 0, estaría indeterminado. Parece ver que la recta x igual a 0 se estaría comportando como una asíntota. Vamos a ver qué nos hace el graficador con esta función. Busquemos el graficador y vamos a typear la función, ¿verdad? Borramos esta y decimos entonces f de x. F de x, aquí ponemos nuestra variable x, vamos a hacerlo con esto, igual,
Y ahora me dice raíz cuadrada. Recordemos que era raíz cuadrada. Vamos a poner por acá. Vamos a tener 2x al cubo, 2x, todo esto elevado a la 3. Después que tendríamos menos 5x al cuadrado, menos 5x elevado al cuadrado. Luego que vamos a tener más 4x, más 4x, dice. Y luego teníamos menos 6. Esto era en el numerador, ¿verdad? En el denominador vamos a ponerle entre. Pueden ver que quedó bajo raíz. Y entonces al ponerle entre tenemos 6x al cubo. 6. Por aquí tenemos x. Por acá le ponemos la potencia 3. Vamos a desplazarla. Y luego tenemos más 2x, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos nuestra función. Y entonces vamos a pedirle que nos la grafique y ahí tenemos la gráfica. Miren, miremos por acá. Entonces, vamos a decirle que nos mande las asíntotas. Asíntotas de la gráfica, asíntota de la función. Y les decimos que es f de x la función. Y entonces le damos enter y entonces podemos observar que la recta y igual a 0.58, dice, se está comportando como una asíntota horizontal de la gráfica. Que teníamos por acá, que era el valor que nos estaba dando, ¿recuerdan? 1 entre raíz de 3. Entonces, 1 entre raíz de 3 debe de ser equivalente a 0.58. Bien, entonces ahí tenemos 0.58. No me muestra asíntotas horizontales. Miren, miremos qué pasa cuando x tiende a 0. Vamos a decirle que nos dé el límite de la función en el valor de 0, que es donde tendría aquí toda la expresión 0, ¿verdad? En el denominador. Entonces vamos a ver que nos dé ese valor. En 0. Quiero ver. Entonces, hoy no. Vamos a borrar acá, borrar. Límite en el valor numérico. La función es con la que estamos trabajando, la función f de x. Y el valor numérico en el que estamos trabajando o queremos determinar es para 0. En 0. Y entonces me dice que en 0 no está definida. Bien, porque aquí arriba me queda que sería menos 6 y aquí abajo me quedaría, me quedaría 0, raíz de 6 entre 0, pero 6 entre 0 no existe. Entonces el límite en 0 me está indicando que no existe. Bien, entonces ahí tendríamos nuestra gráfica de nuestra función. Bien, entonces de esta manera esta función solo tiene asíntotas horizontales, que es el límite cuando x tiende a infinito o bien el límite cuando x tiende a menos infinito. Esta parte que tenemos acá me establece que es entre 1 entre la raíz de 3. Bien, 6x al cubo más 2x. Tenemos acá 6x al cubo más 2x. Está nuestra expresión. 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4x menos 6. Ahí la tenemos. Y entonces todo esto bajo radical y nos tira la gráfica de la función. Vamos a hacerla más para acá para que logremos ver. Dice que es en 0.58. Ahí se aprecia mejor. Entonces esa sería nuestra gráfica. Bien, y entonces pues de esta manera hemos abordado estos límites donde aparecen radicales en las expresiones. Por aquí tenemos otro, a ver acá, pueden ver que ahora no tengo, la expresión es una expresión
de una sola expresión, es decir, no aparece numerador no aparece denominador, o bien el denominador aquí es la unidad. Entonces pueden ver que si hacen la sustitución directa quedaría infinito menos infinito, que eso es una indeterminación. Y entonces para eliminar esa indeterminación se multiplica toda la expresión por su conjugado. Entonces al multiplicar por su conjugado podemos ver acá x al cuadrado en el lugar de menos es más toda la raíz, el denominador también, x al cuadrado más la raíz cuadrada de x a la cuarta más 7x al cuadrado más 1. Y entonces al multiplicar por el conjugado nos permite eliminar la indeterminación que era infinito menos infinito. Aquí podemos ver que se hacen los productos, el producto de la suma por la diferencia es el cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Y acá pues el producto de la expresión multiplicada por 1 es igual a la misma expresión. Entonces